Hola, bienvenidos al episodio 51 del Proyecto ACE. Soy Gina y estoy muy emocionada de que me acompañen en esta aventura de lectura de comprensión. ¿Están listos para convertirse en detectives de la comprensión? Muy bien. Hoy leeremos una historia titulada John, Paul, George y Ben por Lane Smith. Recuerden que durante el verano no tenemos preguntas de opción múltiple. ¿Alguna vez has pensado cómo eran de niños los padres fundadores de los Estados Unidos? En nuestra historia de hoy, leeremos cómo sus diferentes personalidades ayudaron a Estados Unidos a declarar su independencia de Gran Bretaña. Pero antes vamos a aprender un importante vocabulario que nos ayudará a entender esta historia. La primera palabra es atrevido. Determinarse a algún hecho o dicho arriesgado, que se atreve. Sinónimos: audaz, valiente. Antónimos: cobarde, cauteloso, en inglés bold. Cascas rojas. Era el sobrenombre por el que se conocía a los soldados británicos. Sinónimo: soldado británico. Anónimo: soldado americano. En inglés redcoats. Inteligente. Dicho de una persona dotada de un grado elevado de inteligencia. Sinónimos: listo, capaz. Antónimos: tonto, torpe. En inglés clever. Buscaban, hacer lo necesario para conseguir algo. Sinónimos: indagar, investigar. Antónimo: perder. En inglés pursuit. Ahora sí, vamos a leer la historia. Había una vez 4 muchachos, John, Paul, George y Ben. Digamos, eran 5. También estaba el independiente Tom, siempre haciendo sus propias cosas. John era un chico atrevido. Al principio de cada año escolar se pedía a los alumnos que escribieran sus nombres en la pizarra, y todos los años era la misma historia. John, le decía a su profesor, tienes una caligrafía preciosa. John, tu confianza es refrescante. Pero John, vamos. No necesitamos leer desde el espacio. Paul era un muchacho ruidoso. Antes de que se inventara la diversión, la gente se unía a los clubes de campaneros. Como miembro de la Old North Church de Boston, Paul pasaba horas practicando en el campanario. Con el tiempo, ese toque de campanas acabó afectando al joven Paul. Todo el día tenía la cabeza llena de fuertes tañidos. Prácticamente tenía que gritar para oírse hablar. Eso está bien en el campanario, pero no en el trabajo. Ropa interior extra grande. Seguro que tenemos. Veamos: grande, grande, extra grande. Aquí está. Ropa interior grande, extra grande. Paul era como un megáfono en una tienda de porcelana. ¿Tu peluca? Sí, ya viene. Y ya vienen tus camisas de lunares y vienen los calzones rosas. Tuvieron que pasar muchos años y un viaje a medianoche para que la gente finalmente apreciara su talento especial. ¡Los cascarrojos vienen! Todos menos la señora de la ropa interior grande. Ella aún estaba loca. George era un muchacho honesto. Un día cogió su nueva y reluciente hacha y taló el cerezo de su familia. Cuando su padre descubrió el árbol, le preguntó: «Hijo, ¿sabes quién ha matado a este hermoso cerezo?» «No puedo mentir», respondió George. «Fui yo quien taló este cerezo». «Entonces corre a mis brazos, querido muchacho», gritó su padre, «porque me lo has pagado 1000 veces con tu honradez». «¿En serio?», dijo George. «En ese caso, cuando te diga que he quitado el huerto de manzanas, nivelado el granero y convertido en leña de tu carruaje, serás un hombre rico, rico». Ben era un chico listo. No solo tenía un dicho para cada situación, sino que generosamente los compartía con cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. El muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Consideraba su deber dar consejos frecuentes y gratuitos. El zorro dormido no caza gallinas. Los que en disputas se interponen, la nariz ensangrentada debe limpiarse.
Si tu cabeza es de cera, no camines bajo el sol. 3 pueden guardar un secreto si 2 de ellos están muertos. La gente del pueblo estaba tan impresionada por su generosidad que inventaron un dicho especialmente para Ben. «Cállate la boca grande, por favor». «Me gusta», dijo Ben, corto y directo. «Mete un zorro o un pavo y creo que obtienes algo». Tom era un chico independiente. Un día su profesor, el señor Douglas, pidió a la clase que construyeran casitas para pájaros pegando macarrones en madera de balsa. Tom le ignoró felizmente y utilizó materiales de construcción tradicionales en un diseño neoclásico. Cuando la clase hizo una palmera, Tom le echó un vistazo y dijo: «Ni se les ocurra», y se marchó rápidamente para dibujar su propio árbol. «Joven Tomás», se enfadó el profesor Douglas, «¿te importaría explicarle a la clase por qué insistes en trabajar de forma tan independiente?» «Por supuesto», dijo Tom. «De hecho, me he tomado la libertad de enumerar las razones». «No tema, señor, he utilizado palabras pequeñas en beneficio de los torpes». Tom aprendió aquel día el poder de sus palabras. El señor Douglas le dijo que buscara toda la libertad, felicidad y vida que quisiera de forma independiente en un rincón. Los demás alumnos buscaban el almuerzo. El resto es historia. ¿Quieres una revolución? Bueno, John, Paul, George, Ben y Tom de seguro lo hicieron. En abril de 1775 consiguieron una. Los cascas rojas venían. De hecho, el ejército del rey Jorge III marchaban hacia Lexington y Concord para arrestar a John y a otros hijos de la libertad. Afortunadamente, Paul Revere era un hombre ruidoso. Después de su cabalgata de medianoche, todos los mujeres y niños sabían quién venía y qué llevarían puesto. Era el comienzo de la Guerra de Independencia. Los americanos necesitaban declarar formalmente su separación del rey. ¿Quién mejor que Thomas Jefferson, un hombre independiente, para escribir la Declaración de Independencia? Simplemente firmar tal documento era traición y peligroso. Ben Franklin, un hombre inteligente, lo dijo mejor. «Debemos estar unidos», bromeó, «o seguramente nos colgarán por separados». Uno podía pensar 2 veces antes de firmar con su nombre, pero no John Hancock. Un hombre audaz, fue el primero en garabatear su autógrafo. Fíjate en el tamaño de ese John Hancock. La guerra se ganó gracias al general George Washington. Todos pensaban que sería un gran rey para los nuevos Estados Unidos de América. Pero George era un hombre honesto. «Lo último que necesitamos es otro rey George», dijo. Sin embargo, presidente George suena bien. Un antiguo epílogo. George no vivió en la Casa Blanca como los demás presidentes. Le pidieron que viviera en Nueva York, donde no hay tantos árboles. Muy bien, espero que les haya gustado esta historia. Ahora seguimos con identificar la estructura de texto. ¿Cuál es la estructura de texto de John, Paul, George y Ben? Tenemos algunas palabras claves como 4 muchachos, 5 muchachos y también. ¿Había un problema? ¿Se solucionó? ¿Algo fue comparado? ¿Había alguna causa y efecto? ¿Cuál es la estructura de texto de esta historia? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Problema y solución. D. Causa, problema y solución. Yo identifiqué la estructura de texto como comparación. Ahora sí, ya que sabemos cuál es la estructura de texto, vamos a escribir la idea principal para toda la selección utilizando la oración modelo. Blank y blank fueron comparados en blank, blank y blank. Ahora te voy a mostrar mi idea principal. John, Paul,
George, Ben y Tom fueron comparados en sus personalidades y cómo contribuyeron a la independencia de Estados Unidos. Muy bien, bastante sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a escribir un resumen. Nuevamente, aquí tienes la idea principal. Añade detalles de soporte para cada parte para convertir esta idea principal en un resumen. ¿Listos? Muy bien. Para ayudarnos a escribir nuestro resumen, vamos a usar un cuadro de comparación. Nuevamente, recuerda que al escribir el resumen, utilizamos la idea principal como base y añadimos detalles a cada parte de la idea principal. La oración modelo dice, blank, 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 blank y blank fueron comparados en blank y blank. Le agregaremos un detalle a cada parte de la idea principal. Sabemos que John, Paul, George, Ben y Tom fueron comparados en sus personalidades y cómo ayudaron a Estados Unidos. John era atrevido. Paul era ruidoso. George era honesto. Ben era inteligente y Tom era independiente. John ayudó primero en firmar la Declaración de Independencia. Paul advirtió que los cascarrojas venían. George ayudó a ganar la guerra. Primer presidente. Ben convenció a otros para que firmaran la Declaración de Independencia. Y Tom escribió la Declaración de la Independencia. Ahora sí, aquí tenemos nuestro resumen. Es la misma idea principal, pero le añadimos detalles de soporte que la convirtieron en un resumen. Aquí está el resumen. John, Paul, George, Ben y Tom fueron comparados en sus personalidades y cómo contribuyeron a la independencia de Estados Unidos. John era audaz y fue la primera persona que firmó la Declaración de la Independencia. Paul fue ruidoso y advirtió que los cascarrojas se acercaban. George era honesto, ayudó a ganar la revolución y se convirtió en el primer presidente. Ben era inteligente y ayudó a convencer a otros de que firmaran la Declaración de Independencia. Tom era independiente y redactó la Declaración de Independencia. Muy bien. Ahora vamos a inferir y con eso terminamos. Recuerda que cuando inferimos, usamos pistas del texto y lo que ya sabemos, y así hacemos nuestra inferencia. Preguntas de inferencia. Número 1. ¿Cómo ayuda al lector la estructura de texto de comparación a comprender mejor a los padres fundadores? Número 2. Basándose en la información sobre el refrán que inventó la gente del pueblo de Ben, el lector puede concluir que... Tómate una pausa y piensa en estas preguntas. Muy bien. Excelente trabajo, detectives. Nuevamente leímos otra historia. Nos divertimos bastante y aprendimos muchísimo. Y lo mejor es que nos estamos convirtiendo en detectives de la comprensión. Síguete conectando al Podcast Days. Hasta luego.